Padre y del Señor Jesús, el Mesías. Buenos saludos cordiales para todos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, para todos los hermanos y amigos del canal Doctrina Sin Tabú. Bueno, por acá estamos por la gracia de Dios y en esta ocasión pues les traigo un tema titulado Los zombies, una profecía bíblica ignorada por la cristiandad. Ese es el tema o la conferencia que voy a desarrollar en esta noche. Y bueno, le agradezco primeramente pues a Dios por la oportunidad de estar con vida aún y al estimado Joaquín Urrutia, que me presta su canal para transmitir acá. Y posteriormente pues también lo voy a subir a mi canal de YouTube Jesús Verdad Eterna. También pues les envío un saludo a todos los hermanos allí. Por favor, escuchen este tema que es muy importante. No lo inicien solamente, sino que escuchen toda la conferencia de principio a fin. Entonces esto va a estar muy bueno y muy importante para que se den cuenta, bueno, de esta profecía que pues ha sido ignorada por toda la cristiandad, como les dije en el título de la conferencia. Así que bueno, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la explicación, a disertar este tema, y voy a pedirle al estimado Joaquín que me ponga yo ahorita enseguida unos videos, ¿sí? Pero primero, antes que todo, quiero aclarar algo a todo el público, ¿no? A todo el público. He escuchado de algunos, por boca de algunos pastores, como de Eduardo Gutiérrez y otros por ahí, donde les hicieron una pregunta acerca que si aquellos que habían resucitado cuando Jesús murió, donde dice que hubo resurrección de muertos y muchos de estos resucitaron y se presentaron ante su familia, ante todo el pueblo de Jerusalén, ¿sí? Que si estos eran zombies, algo así, ¿sí? Hicieron esa pregunta igual. Él tocó algunos puntos, por ejemplo, los que voy a tocar acá, pero realmente no fue asertivo con la explicación ante el público. Entonces, esta conferencia la voy a dar acá y espero que, pues, como les dije, le presten mucha atención porque esto es muy importante. Ahora, si alguno de los que tienen canal de YouTube, de las personas que van a estar acá en la conferencia, si desean invitarme allá, bueno, lo pueden hacer para tener esta conferencia también en sus canales allá. Con mucho gusto, pues ahí estoy a la orden, ¿sí? Me pueden contactar, mi número es, si es en otro país, si es en Colombia, bueno, 321-336-8035. Pero si es en el exterior, ya sería entonces marcando el indicativo más 57 321-336-8035, para que podamos tener también allá en sus canales este tipo de conferencias que es muy importante. Bueno, entonces, esto ha sido como dice aquí el estimado Joaquín en su canal, esto ha sido un tabú, pues para algunos, pero para otros realmente hay un total desconocimiento en cuanto a este tema, porque le he hecho preguntas a varias personas, ¿sí? Tanto cristianas como no cristianas, y me han respondido que eso es algo que es ficticio, o sea, que es ciencia ficción, ¿no? Eso, por lo tanto, no es algo real. Y aunque yo les he mostrado por la Biblia, obviamente que la Biblia no dice la palabra zombie, ¿no? No dice exactamente esa palabra, pero lo que nos indica de acuerdo, ¿sí?, a la descripción en los textos bíblicos, pues sin duda ninguna apunta precisamente a este punto, pero no de acuerdo a cómo se ha ilustrado a través de los filmes de lo que es la ciencia ficción, ¿sí? Porque nos han querido vender, digamos, una información equivocada, una información que está fuera, obviamente, del contexto bíblico. Y esto es con el fin, pues, de desviar totalmente, digamos, lo que está allí en la palabra de Dios, o sea, desviar totalmente el enfoque verdadero del significado de lo que dice el texto bíblico.
Entonces, por esta razón es que Satanás ha ido un paso adelante de toda la cristiandad que existe, ¿sí? Porque lamentablemente ha sido esto así, ya que el mismo enemigo ha tenido acceso a toda la información que se ha dado de principio a fin de lo que está en la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Hago un paréntesis acá. Que Satanás sabe exactamente qué va a suceder lo uno con él, ¿sí? Porque él ya, su futuro está fijado, está determinado, ¿sí? Entonces, ¿qué le conviene a él? Él opta por tergiversar todo. Incluso es la guerra que actualmente existe entre los mismos cristianos, donde se debate por un tema, se debate por esto y por aquello. ¿Por qué? Porque es precisamente, ese es el objetivo de él, ¿sí? Hacerle ver a las personas o a los diferentes credos religiosos un punto de vista bíblico diferente al del otro, y así sucesivamente. Entonces hay una confrontación muy fuerte, ¿sí? Y acérrima, digámoslo así, entre las mismas organizaciones de la cristiandad, ¿sí? Por eso existen hoy en día pues tantos debates, que uno dice que una cosa y el otro dice otra, y esto es así y esto es así. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque Satanás ha recibido una revelación progresiva, ¿sí? A él le ha interesado saber en gran manera todo lo que está escrito en la palabra de Dios. De hecho, que él conoce la palabra, él conoce la Biblia, la sabe, porque a Jesús mismo se la citó, ¿sí? Entonces, antes que todos los códices escritos que hubieron, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, todo esto, en el momento que se escribió, ¿sí? Ya él, yo puedo decir que, pues, sin temor a especular, yo creo que él fue como uno de los primeros que se enteró después de que se escribió todo esto, se enteró de las verdades que el Señor reveló para sus hijos, para sus siervos. Entonces a él le conviene, ¿qué pasa? Que le añadan a la palabra o le quiten, o sea, le sumen o le resten. A él le conviene eso, y por eso Jesús claramente nos dice en el Apocalipsis que si alguien le añade las profecías, bueno, él traerá sobre esta persona las plagas, ¿sí? También dice el Proverbios 30, creo, dice, no le quites a la palabra, ¿sí? ¿Para qué? Para que no seas hallado mentiroso o falso. También en Deuteronomio nos habla de que no le sumarás ni le disminuirás a lo que está escrito, y eso es lo que actualmente se ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo han camuflajeado y lo han desviado totalmente de lo que está, de la objetividad bíblica que presenta allí, totalmente desviado. Entonces nos han vendido una información, lo uno, como ciencia ficción, ¿sí? Y a muchos no les importa porque dicen, o no le prestan atención porque dicen, esto es ciencia ficción, ¿sí? No pasa nada, esto es ciencia ficción, esto es irreal, eso nunca va a pasar. Entonces, precisamente, algo que quiero enfocarme aquí es que, por ejemplo, Hollywood es una empresa cineasta o de cinematografía, donde han sacado toda clase de películas y muestran, por ejemplo, ellos mismos muestran una panorámica de la destrucción, inclusive de ellos mismos. Ellos han predecido su propia destrucción, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque dentro de todas las películas, la mayoría que he visto yo, siempre hablan de las catástrofes que están ocurriendo siempre casi en Los Ángeles, en Nueva York, en San Francisco, donde hay tsunamis, donde hay guerra, donde cae una bomba, donde pasa el terremoto, la película del 2012, por ejemplo, donde se hizo, ¿sí? Todo esto, ellos están prediciendo su destrucción, y eso precisamente va a pasar. Eso le va a pasar a ellos y a muchos otros países. Pero la gente toma que eso es una película nada más y listo. Bien, entonces, ¿qué quiero presentar acá en los videos que el estimado Joaquín va a colocar? Donde vamos a ver 3 referencias acerca del concepto de los zombies, ¿sí? Y ahora, posteriormente, después de estas 3 referencias que van a presentar ahí, yo voy a presentar la versión bíblicamente, o sea, lo voy a presentar a través de la misma escritura, para que ustedes se den cuenta de esto, ¿eh? Como le digo, quizás alguien va a discrepar y va a decir, no, es que eso es una imaginación suya, eso es una mala interpretación suya. Bueno, no importa, no lo crea. Yo esto se lo dirijo a las personas que quieran tomarlo, ¿sí? Usted decide creerle a la palabra o creerle al engaño de la gente, ¿sí? Es su decisión. Yo cumplo con explicar esto porque es muy importante,
esto no es ficción, esto es una realidad. Obviamente que no como lo presentan ahí, porque el enfoque o Satanás lo que quiere es desviar totalmente la información de lo que está escrito en la palabra y obviamente ponerlo de él. ¿Para qué? Para que la persona le reste importancia y no le y diga, no, eso simplemente es ficción. Pero vamos a ver en esta noche la sorpresa que tenemos acá y lo que nos va a arrojar, la información que nos va a arrojar la escritura es bastante fuerte y contundente, ¿sí? Así que, mi estimado Joaquín, coloque el primer video ahí, donde vamos a ver el argumento que presentan, por ejemplo, en este primer video. Escúchenlo bien, ¿sí? Todo lo que tiene que ver como relacionado a la ciencia, donde el mismo hombre es el que manipula digamos, los virus y todo, porque el hombre es capaz de hacer todo eso, ¿sí? El hombre tiene la capacidad. En su sabiduría malévola y diabólica ha hecho todo este tipo de cosas, porque en la sabiduría de Dios no. En la sabiduría que viene del cielo, dice, es benigna, ¿sí? Es para el bien. Pero la sabiduría terrenal dice que es animal y diabólica, dice el apóstol Santiago. Entonces, el hombre es capaz de hacer muchas cosas, actualmente lo es, ¿sí? Es capaz. Pero vamos a ver que todo esto no, aunque obviamente yo tengo que reconocer que estas personas que se van a presentar ahí, o que el estimado Joaquín va a presentar en estos videos, son personas que creo que no son cristianas y son más crédulos. Incluso ellos mencionan la Biblia, ¿sí? Ellos mencionan la Biblia y ustedes se van a dar cuenta. Y mire los comentarios, por ejemplo, en el muro de los comentarios de ellos, mucha gente, inclusive esto, los criticó a ellos, les dijo, no, ustedes están equivocados, eso no es verdad. Personas cristianas, imagínense usted. O sea, es más crédulo el mundo que no conoce de Dios que la misma cristiandad. Es tremendo eso. Por eso cuando el Señor vino a Israel también dice que dice que halló más fe en aquellas personas que quizás ante los judíos pues no tenían ninguna importancia, eran simplemente unos perrillos, unos perros, porque eso los trataban. Pero nota que estas personas tenían más fe, creían más en el Mesías que los otros. Hoy en día pasa lo mismo. La cristiandad dice creer en Dios, creer en la palabra, pero la descreen totalmente, y resulta que el mundo secular cree más en las profecías de Dios, ¿sí? O lo que está escrito en la Biblia, que los mismos cristianos, y eso es una vergüenza, sinceramente. Así que bueno, estimado Joaquín, colóqueme los videos y ahorita vamos a empezar a desarrollar acá. ¿Sabías que la Biblia habla sobre lo que acaban de encontrar congelado? Escuchen. En este video, para resumirlo, dice que encontraron un virus que convierte a la gente en zombie congelado hace más de 5.000 años. Pero en la Biblia, Zacarías 12:14 habla sobre este virus. Te voy a leer a continuación. Jehová luchará por Israel en su segunda venida. Sus pies se firmarán sobre el monte de Olivos. Será rey sobre toda la tierra. Y plagas aniquilarán a los inicuos, o sea, a los pecadores. Y esta es la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se pudrirá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas. Ojo, está escribiendo un zombie la Biblia. Y la lengua se les deshará en su boca. Es increíble que hayan encontrado este virus y la Biblia hable sobre este virus que convierte a las personas en zombies. Es que tú te pones a describir todo lo que encuentras en la Biblia y es todo lo que va a acontecer en este 2023, Dios mío. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, que él dice, él toma lo que está escrito, ¿cierto? Él lo toma desde lo que está escrito, pero obviamente ahí hace una mala interpretación porque él dice que es un virus que han encontrado. Bueno, realmente eso no es así. Sí, eso no es así. Entonces ahí se pierde el enfoque, pero lo que está diciendo el muchacho está reconociendo, inclusive este muchacho se ve que no es cristiano, pero creo que tiene la mente más abierta a entender la verdad que aquellas personas que son cristianas realmente, ¿sí? Eso es lo que tenemos que analizar. Entonces ahí dice que es un virus que se encontró y que va a suceder punto en el 2023, no, pero que está escrito, lo que mencionó ahí bíblicamente, eso está en la Biblia. Eso no lo va a decir, eso no lo dice Sergio, no. Vamos a escuchar ahora este señor, bueno, no, se me olvidó el nombre de él. Vamos a escucharlo, veamos ahora el otro enfoque que él le da. ¿Listo? Dele play, estimado José. Bienvenidos a una emisión sin igual. Permíteme convencerte de que un apocalipsis zombie podría ser una realidad. Primero, la Biblia predice una plaga en la que la carne de los pueblos se echará a perder estando parados.
sus ojos y lengua se pudrirán en sus cuencas y boca. En el libro de Apocalipsis, se profetiza que en los últimos días, los hombres buscarán la muerte y desearán morir, pero la muerte escapará de ellos. Estos pasajes bíblicos sugieren que una plaga devastadora podría ser posible y que los humanos podrían verse afectados. La cláusula de Amazon también es reveladora, mientras que los materiales del Underdark no están destinados para su uso en sistemas críticos de vida o seguridad. Se hace una excepción para una infección viral generalizada, transmitida a través de picaduras o contacto con fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva, sangre, cerebro o tejido nervioso, y es probable que conlleve la destrucción de la civilización organizada. Además, la naturaleza nos ofrece un ejemplo en el Cordyceps, un hongo que infecta y controla las mentes de las hormigas para que hagan su voluntad. ¿Qué pasaría si un hongo o virus se adaptara y comenzara a infectar a los humanos de la misma manera? Y por si fuera poco, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, publica una guía para sobrevivir a un apocalipsis zombie. Finalmente, el diseño genético de nuevas enfermedades y la manipulación de virus podría tener consecuencias desconocidas y potencialmente devastadoras, como se muestra en el videojuego The Last of Us, un mundo posapocalíptico lleno de zombies. En resumen, desde la Biblia hasta la cláusula de Amazon, la naturaleza y la ciencia nos brindan pruebas de que un apocalipsis zombie podría ser posible. Estamos en un tiempo donde todo es posible. No olvides dejar tu opinión en comentarios. Un cordial abrazo y a estar preparados para lo que sea. Bueno, ahí como vieron ustedes, él toma como referencia también lo que dice la palabra de Dios. También toma como referencia que hay un hongo que puede afectar, que afecta también, digamos, en la parte de los animales, en la naturaleza, y también basado en lo que es la ciencia, ¿sí? En la ciencia. Entonces hay 3 puntos que él presenta ahí. En cierta forma, lo que él dice ahí tiene bastante coherencia, ¿sí? Tiene bastante coherencia y tiene bastante, digamos, proximidad a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Claro está que ustedes escucharon que él menciona la palabra de Dios ahí, menciona los textos bíblicos. Recordemos que estas personas no son cristianas. No son cristianas. Vamos a escuchar a este otro también ahora, de otro segmento de este video, a ver, y él nos va a decir ahora otro punto de vista. Puede darle play, no. Te lo digo en voz baja. Un video que está dando la vuelta al mundo y que la verdad, después de ver esto, yo creo que ya no tendrías que dudar de más nada. Este debe ser uno de los videos más impactantes que vi. ¿Y de qué se trata? Del famoso proyecto Oscar. Sí, te voy a explicar de qué se trata este famoso proyecto. La biotecnología ha logrado que un material orgánico con células humanas y animales puedan volver a la vida a través de pulsos de luz ultravioleta. Su creación fue bautizada como Proyecto Oscar. Es capaz de cumplir de que las personas o animales muertos vuelvan a la vida, con funciones como la respiración, el movimiento o incluso la circulación sanguínea. Estos objetos fueron inoculados con diferentes dosis de laboratorios de nombre, y para poder cumplir esta reacción se les aplicó 8 dosis a una gallina estando viva, y después de morir fue cortada en trozos, sí, así como escuchan, y se le aplicó el proceso siendo un éxito. También fue probada en carne sintética, también siendo otro éxito. Este podría ser el famoso protocolo zombie de que tanto se habla, e incluso las cláusulas extrañas de Amazon. ¿Qué opinas de esto? Bueno, como ustedes pudieron ver ahí, se presentan ciertos puntos de vista, ¿sí?, en referencia a este tema de los zombies. Pero bien, vamos ahora a leer aquí en síntesis, digamos, acerca del primer filme, en qué tiempo se hizo el primer filme, digamos, o la película que se grabó acerca de este tema de los zombies. Así que voy a leer aquí una pequeña síntesis y posteriormente vamos a desarrollar el tema
basándonos dentro del margen bíblico, ¿sí? Ya no de conceptos humanos o conceptos de la ciencia y todo eso, no. Vamos a ir a la escritura. Solo quería mostrarles eso para que ustedes se den cuenta acerca de los diversos puntos de vista o conceptos que tienen las personas. Entonces, pero yo creo que nosotros tenemos que centrarnos en lo que está escrito, que es muy importante. Entonces, bien, acá voy a leer algún artículo que tengo acá, una pequeña síntesis acerca de cuándo fue que se lanzó la primera película, ¿cierto? Entonces dice acá lo siguiente, dice: conoce la primera película de zombies en la historia del cine. El cine de zombies es uno de los géneros más populares a nivel internacional. El papel de los muertos vivientes ha tomado cada vez mayor relevancia en la industria fílmica. Prueba de ello es la incursión de los zombies en la lucha por obtener la Palma de Oro en el marco de la 72 primera edición del Festival de Cannes. Dice acá, te puede interesar. Iggy Pop se reencuentra con Jarmusch, ¿sí? Me refiero a la nueva película de Jim Jarmusch, The Dead Dog Die, Los muertos no mueren, ¿sí? Entonces, The Walking Dead, Los muertos vivientes. Bueno, su poderoso elenco, conformado por Bill Murray, Adam Driver y Tilda Winston, Iggy Pop, entre otros, la ha colocado entre las favoritas para obtener el preciado galardón. Si bien muchos han comentado que no es el mejor trabajo del director, su potencial mediático podría valerle para sobresalir en la reñida contienda. Pero, ¿cómo inició todo? ¿Cómo llegaron los zombies al séptimo arte? La aparición de estos personajes en el cine data de hace casi 100 años, ¿sí? Es importante mencionar que en el comienzo del género, las películas no trataban a los zombies como hoy los conocemos, no eran antropófagos, ¿sí? Exacerbados, sino cuerpos sin vida manipulados a través de la magia o la hechicería, que formaban ejércitos o pequeños grupos y cometían crímenes por otras personas. La primera cinta de zombies en la historia del cine que cuenta con las características descritas en el párrafo anterior fue estrenada en 1932. Se trata de White Zombie, dirigida por Victor Halperin y protagonizada nada más y nada menos que por Bela Lugosi, ¿sí? Bela Lugosi, uno de los actores más icónicos de la historia del cine de terror. Aunque la película no tuvo un gran impacto en su momento, es recordada por dar el banderazo de salida al cine de zombies, cuyo camino se ha expandido de manera impensable hasta llegar a competir por el reconocimiento más prestigioso de la industria cinematográfica, la Palma de Oro. Algunos afortunados, como Eric Ortiz García, que viajó al festival para hacer la cobertura de un Mexa en Cannes, serie original de filmadores, ya pudieron ver la película de Jarmusch. Los mortales tendremos que esperar hasta su estreno en cine el 14 de junio de este año. Bueno, eso es lo que se escribe cuando fue lanzada, o lo que se habla, por ejemplo, de la acogida que tuvo, ¿sí? Dice, ¿para qué la espera? No sea tan larga, podemos comenzar por White Zombie y explorar los inicios del fantástico género de zombies. Bueno, entonces, a continuación, les voy a presentar un tema muy importante acerca de los zombies, la realidad oculta. Bueno, esto es un tema, como le digo, esto es una realidad oculta, ¿sí? Y que ha sido ignorada por la cristiandad y por muchas personas que no tienen ni siquiera idea de eso. Entonces, este es un tema que he traído a colación con el fin de dar a conocer a todos los hermanos en la común fe que esto no es ciencia ficción como lo presentan, sino que va a ser una realidad clara y contundente
que se puede evidenciar en la misma palabra de Dios. Entonces veamos lo que significa el concepto de definición de zombie. 1. Zombie, voz de origen africano occidental introducida en el español a través del inglés, que significa cadáver reanimado mediante prácticas de brujería. Su plural es zombies. Punto 2. Muerto que ha sido revivido mediante un rito mágico y carece de voluntad propia, según ciertas leyendas de Haití y del sur de Estados Unidos de América. Según la tradición, en Haití y en el sur de Estados Unidos de América existen muchas leyendas sobre los zombies. Punto 2. Adjetivo, nombre común coloquial, persona que está atontado, aturdido. Me he levantado muy temprano y estoy un poco zombie todavía. Bueno. Textos bíblicos como referencia inicial al tema. Así que ya es necesario hacer toda esta introducción porque es importante para luego, ahora sí, ya entramos aquí en materia. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 14, el verso 12, 13, 14, hasta el 15 y 16, para desarrollar este tema. Veamos lo que dice allí. Presten mucha atención porque esto es muy importante, amados hermanos y amigos que van a oír, ¿sí? O que están escuchando esta conferencia y los que van a oírla posteriormente. Dice acá, en esta versión, esta versión dice acá, esta versión Dios habla hoy, dice: pero las naciones que hayan luchado contra Jerusalén, el Señor las castigará, dice acá, duramente. A su gente se les pudrirá la carne en vida, y se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. Dice acá: en ese día el Señor los llenará de espanto, cada cual agarrará de la mano a su compañero y levantará las manos unos contra otros. El mismo castigo que ha de caer sobre la gente, escuchen bien, caerá también sobre los caballos, sobre los mulos, sobre los camellos, sobre los asnos y sobre todas las bestias que los enemigos tengan en sus campamentos. Después de esto, los sobrevivientes de los mismos pueblos que lucharon contra Jerusalén irán año tras año a adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, y a celebrar la fiesta de las enramadas. Y esto se apunta precisamente en el milenio. Ahora bien, leamos los mismos textos en otras versiones para mayor comprensión. Vamos a seguir viendo acá. Esta es la versión Reina Valera 1960. Dice: y esta es la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Zacarías capítulo 14, verso 12. Versión Septuaginta griega. Vamos a leer este mismo texto en la versión Septuaginta griega, que dice lo siguiente: y esta será la ruina con que herirá el Señor a todos los pueblos cuantos han militado contra Jerusalén. Dice: desharáse las carnes de ellos parados sobre sus pies, y sus ojos fluirán de sus cuencas, y sus lenguas se desharán en su boca. Ahora vamos a leer en la versión K2 israelita el mismo texto. Y esta será el derrocamiento con el que Yahweh o Yud-Hei-Vah-Hei dice: golpeará a todos los pueblos que hicieron la guerra a Jerusalén o Jerusalén, con una pestilencia por la cual su carne se consumirá mientras están parados sobre sus pies. Sus ojos se derretirán en sus cuencas y sus lenguas se pudrirán dentro de sus bocas. Dice acá: y acontecerá que en aquel día habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Dice: y Judá también peleará. En Jerusalén serán reunidas las riquezas, todas las naciones de alrededor, oro, plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos. Escuche bien, porque esto va a afectar también a los animales, obviamente, que estén en ese sector, en ese lugar. Entonces dice: las bestias que estuvieran en aquellos campamentos, todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Aquí tengo otro texto también que está en Zacarías capítulo 12, verso 4. Dice: en aquel día, dice el Señor, heriré con pánico. ¿Sí? Precisamente está aludiendo al mismo punto, al mismo tema. Este es Zacarías 12, 4. En aquel día, dice el Señor, heriré con pánico a todo caballo,
y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera, dice acá. Ahora veamos allí lo que nos dice también un texto que traigo allí a colación, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 22, dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos contra los otros. Allí los enemigos del pueblo de Israel se destruyeron entre ellos mismos. El Señor los colocó en contra de ellos mismos. Bien, entonces, después de haber leído, ¿sí?, los textos bíblicos, vamos a analizar algunas palabras que se usan dentro del marco de la oración de los mismos textos y contextos para una mejor comprensión de los receptores que son ustedes. En este caso, yo soy aquí el emisor y ustedes son los receptores. Punto número 1. Vamos a analizar qué significa la palabra pudrir o corromper, ¿sí? Notemos que los textos allí claramente dicen que la carne de ellos se pudrirá o se corromperá o se deshará estando sobre sus pies o parados, ¿sí? Notemos que claramente aquí el texto, vamos a leerlo una vez más para que ustedes vean este punto porque es muy importante. Vamos a leer allí en lo que es nos dice allí, la Dios habla hoy, dice acá, dice lo siguiente: pero a las naciones que hayan luchado contra Jerusalén, ¿sí? Y esto quiere decir que cuando se dice Jerusalén, eso está incluyendo obviamente pues aquellos a lo que es la nacionalidad judía, que han creído en el Mesías, en el Señor, y también se incluye también la iglesia, porque la iglesia obviamente hace parte, está conformada de judíos y gentiles. Entonces, he escuchado algunos comentarios, por ejemplo, de José Junior, de Alexander. Voy a nombrarlos acá, porque yo sé que esta información les va a llegar a ellos allá. Yo hice un comentario y yo tengo un video en mi canal, obviamente pero obviamente aquí estoy ampliando mucho más el estudio. Yo tengo en mi canal, donde lo titulé Los zombies, la realidad oculta, ¿sí? Este tema hace tiempo lo he venido analizando y todo eso, sino que no lo había transmitido en vivo todavía, porque pues no se me ha dado la oportunidad. Ellos escucharon este comentario que hice, porque yo sé que lo escucharon de mí, porque en un grupo hice un comentario y ahí alguien llevó los audios a ese grupo donde están allá, donde están ellos, donde está José Junior, Alexander Gel, Javier, está, bueno, un poco de gente que pues son un montón de gente escéptica que no cree en la palabra de Dios. Entonces, cuando escucharon todo esto, empezaron a razonar y a decir, bueno, pero ¿cómo es posible que una persona va a estar caminando y con la carne que se le está pudriendo y se le está cayendo y no tiene ojos? Y empezaron a razonar. Bueno, a esas personas en este momento pues yo les voy a explicar, y si ustedes quieren de pronto un debate conmigo sobre este tema, bueno, lo podemos tener. Les invito aquí en este canal a José Junior, a Alexander Gel o cualquiera de esos a debatir aquí este canal, ¿sí? Y me pruebe a ver dónde es que se cumplió si ya se cumplió esta profecía, dónde fue que se cumplió, si esto se cumplió ya en el pasado o está a punto de cumplirse o después del milenio. Bueno, a ver, usted me tiene que dar un punto de cronología exacto, ¿sí? ¿Dónde va a suceder esto? Porque esto no puede suceder, esto no ha sucedido todavía, ¿sí? Ni esto sucederá después del milenio, ni tampoco dentro del milenio. Esto tiene que suceder dentro del marco de lo que son los juicios de Dios. Pero la ignorancia, pues obviamente erra al blanco. Si tengo que decirlo así, la ignorancia erra al blanco. Porque al razonar la palabra y al no hacer una buena exégesis, entonces, ¿qué pasa? Se cometen especulaciones y se dicen cosas que inclusive se ponen palabras en la boca de uno. Entonces aquí yo quiero, por ejemplo, lo uno es defender la palabra de Dios. No me voy a defender a mí, ¿sí? Voy a defender lo que está escrito. Entonces dice acá en esta versión, la Biblia Dios habla hoy, ya leímos en la Septuaginta griega y en otras versiones. Entonces el mismo texto de Zacarías 12, capítulo 14, perdón, verso 12 dice: pero a las naciones que hayan luchado contra Jerusalén, el Señor, dice, las castigará. Dice,
dice, las castigará duramente, dice. Entonces dice acá, a su gente se les pudrirá la carne, dice acá, escuchen bien, dice, se les pudrirá la carne en vida, ¿sí? Entonces, aquí viene el punto a desarrollar. Hay una gran diferencia con lo que presenta Hollywood en los filmes de los muertos o de los Walking Dead, películas de los muertos vivientes. Totalmente, ellos le dan un enfoque totalmente diferente. Ya escuchamos, por ejemplo, los argumentos de estas personas diciendo una cosa y otra, pero veamos que claramente esto es una plaga o un castigo que directamente lo va a ejecutar Dios a través de los ángeles. A través de los ángeles, y esto va a suceder precisamente dentro de lo que es la gran tribulación para mí, en lo que entiendo y lo que la Biblia me da a entender. Ahora, esto no puede ser, digamos, un arma biológica que los mismos hombres hagan para destruirse a sí mismos, porque la Biblia no dice por ninguna parte. Claramente en Apocalipsis capítulo 10, ahorita vamos a ir allá, y tomamos como referencia a otros contextos que están obviamente vamos a decir, de Apocalipsis, a los textos que va a tomar, como decir, de eso, de Deuteronomio, pues son contextos remotos, ¿sí? Están a una buena distancia. Pero notemos que aquí cuando el Señor, a través del profeta Zacarías, da esta profecía, porque es una profecía, es un tema que tiene que ver dentro del margen de la escatología bíblica, ¿sí? Escatología bíblica, esto tiene que ver con los eventos que van a venir a futuro. Entonces, mire cómo esta profecía se dio. Inclusive, yo creo que, si no estoy mal, esto está a más de 5 siglos antes de la venida de Cristo a la tierra. A más de 5 siglos está esto. Imagínese usted, ya se habló de esto. Estos son los verdaderos zombies, podemos decirlo de esta manera, no los que presenta Hollywood, donde claramente el concepto y definición, pues, de zombie ya lo leí, que significa, dice, persona que ha revivido mediante un rito de magia. Entonces se entiende claramente que en lo que es en Haití, en Brasil, hay ciertas historias, y lo que tiene que ver África, donde los chamanes, ¿sí?, ponen a andar a los muertos, pero obviamente a través de un ritual mágico, donde demonios o espíritus malignos poseen estos cuerpos y los hacen andar, ¿sí? Pero obviamente que son carentes de voluntad propia, y ya son cuerpos que están sin alma, digamos, otro aspecto, están muertos. Como también vemos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del endemoniado Gadareno y otros más que libertó el Señor, que cuando Él llega a libertarlos, estos demonios tomaban la voluntad de esta persona, o sea, tomaban el cuerpo y ellos hacían lo que querían con el cuerpo. Entonces, o sea, los privaban de la voluntad de ellos, y ellos imponían la voluntad de ellos. Entonces, estas personas actuaban de esa forma, como de una persona, de forma irracional, ¿sí? Y las personas le huían, le tenían miedo. Entonces, todos estos puntos tenemos que analizarlos, pero lo que aquí vemos claramente es que esto será una plaga, un castigo que Dios va a enviar. Y ahorita vamos a verlo, dónde es que va a suceder esto. Entonces, vayan tomando nota. Aquí dice que la carne se les pudrirá, dice, estando en vida. O sea, que teniendo voluntad ellos, voluntad propia. Ahora, esto no va a suceder, digámoslo, a ver, aquí que quiero aclararle esto al señor José Junior, a Alexander Gera, a toda esta gente que ellos no tienen ni idea de esto. Simplemente hablan por hablar y vienen aquí a desacreditar la misma palabra de Dios sin saber, sin tener conocimiento, porque este tema no lo manejan ellos. Simplemente lo escucharon y ya empezaron a razonar. Y este tema, inclusive, lo he hablado también con el hermano Alfredo. Bueno, él discrepa a este punto, porque él menciona y dice que esto es de pronto un arma biológica que el hombre va a crear, ¿sí? Y no quiero mencionar aquí cosas de pronto que ya sabemos que no se puede mencionar sobre lo que ya pasó ahorita de la pandemia y todo eso, porque afecta el canal, ¿sí? Obviamente que, como les dije, el ser humano tiene la capacidad de
ya de hacer muchas cosas, de crear armas biológicas. De hecho, que todo eso es creado por los mismos hombres, todas estas armas biológicas de destrucción masiva. Pero de eso no es lo que se trata. La Escritura no está mencionando eso, dice que es de parte del Señor. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. No está diciendo que es, obviamente que hay pestes que el mismo hombre las ha hecho, o sea, lo que son los virus y todo eso. El hombre también tiene la capacidad, como les dije, de crear esto, ¿sí? Este tipo de cosas y destruir las personas. Pero esto es algo que ya tiene que ver, es directamente que proviene de Dios, ¿sí? Por eso dice que el Señor es el que va a herir. Entonces, muchas veces Dios permite que entre el mismo hombre, pues, se destruya por su maldad y todo esto. Él permite eso, en su voluntad permisiva permite esto. Podemos decirlo de esa manera. Pero no significa que todos estos juicios o todas estas cosas vienen simplemente porque siempre fue el hombre que se inventó esto. No. Hay que ver que también la Escritura nos habla de que Dios obviamente toma represalia y él hace justicia, Él hace juicio. ¿Sí? Entonces vamos a ver algo acá. Vamos a seguir acá porque esto está muy bueno. Espero que la transmisión se esté escuchando bien. Sí, me gustaría saber, escuchar al estimado Joaquín si me está escuchando bien o no. Me gustaría escucharlo tantito, a ver. ¿Sí me escucha por ahí, Joaquín? Bueno, creo que es estar por allá descansando. Sí, se escucha nítido, se escucha nítido. ¿Sí? Bueno, entonces vamos ahora a ver, vamos a analizar algo acá. Sí, vamos a analizar esto acá. Vamos a ver, según lo que dice la Escritura, dice que la carne de ellos se pudrirá o se corromperá estando en vida o en sus pies. Esto quiere decir que las personas están vivas. No es que no son los zombies que presentan Hollywood esta empresa cineasta o esta empresa cinematográfica que presenta películas de esa manera. No, todo eso es una actuación. ¿Sí? Todo es una actuación que obviamente ya hoy en día, si ustedes pueden ver en la mayoría de las plataformas donde hay películas, se habla de un apocalipsis zombie. ¿Y usted sabe qué significa la palabra apocalipsis? Significa quitar el velo. En el contexto griego original significa quitando el velo. ¿Sí? O significa revelación. Entonces, en otras palabras, lo que están diciendo ellos es que la revelación zombie, o sea, se está revelando esta verdad. Ellos están revelando esa verdad, aunque obviamente distorsionada, pero la gente no le presta atención a eso. Dicen, no, esa es una película y nada más. Bueno, pero ya ustedes leyeron acá, ¿cierto? Ya ustedes escucharon lo que dice acá. Tome apunte, allá, tome su Biblia, que usted la tiene allá, léanlo en la versión que quiera, le va a arrojar la misma información. Entonces veamos lo siguiente. Esto va a ser literal, esto no es algo simbólico. Hay cosas, obviamente, en la Escritura que tenemos que entender que el Apocalipsis, en gran parte, podemos decirlo así, un 60%, es simbólico, no es literal. Pero tenemos que también tomar responsabilidad en decir también que otra parte se refiere, por ejemplo, que es literal. Por ejemplo, ahí vemos a Cristo, dice que montado en un caballo en Apocalipsis 19, que viene con los ejércitos celestiales. Bueno, ese personaje que está ahí no es una cuestión abstracta, es algo literal, es un sustantivo, digámoslo así, real. Tenemos que entender eso. No todo es que es simbólico, porque la mayoría de gente cuando dice que Apocalipsis, todo es simbólico. Ajá, todo es simbólico. Entonces, como otros también dicen que el agua de fuego es simbólico, que el diablo es simbólico. Entonces también si el diablo es simbólico, o Satanás es simbólico, entonces también tendría que usted aceptar que el Mesías también es simbólico. O sea, que se habla de Jesús ahí, es simbólico. Entonces, no nos podemos ir a los extremos. Tampoco no podemos literalizar todo, pero tampoco podemos, digamos, espiritualizar todo. Hay que ubicar las cosas. Entonces, claramente, por ejemplo, los ángeles que van a ejecutar
las copas de ira son ángeles literales. Los juicios de Dios sobre la humanidad van a ser literales. Por ejemplo, cuando Dios ejecutó los juicios sobre Egipto para poder sacar el pueblo de Israel, dígame una cosa. ¿Alguno de ustedes se atrevería a decirme que eso fue simbólico? ¿Sí? Si alguno tiene esa caradurez de decirme que es simbólico, pues déjame decirle que está mal, porque ahí, lo que sucedió precisamente ahí, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel fue libertado por Moisés, o sea, por medio, o sea, Dios libertó al pueblo de Israel por medio de Moisés, que era el agente intermediario. Todos esos juicios fueron reales, las plagas, esa serpiente, por ejemplo, ahora que se convirtió en serpiente, la vara de Aarón y se devoró la otra, bueno, eso se hizo ahí tangible, visible y tangible. Entonces todo eso, o sea, eso no fue simbólico. Entonces tenemos que entender eso primero que todo. Bien, entonces vamos a ver aquí la palabra. Dice, pudrir o corromper. Verbo transitivo, dice acá. Hacer que un cuerpo o sustancia orgánica se descomponga de manera que huela a mal o no se pueda utilizar. Dice acá, lo acusaron de vender género, dice, corrompido. Bueno, son esos ejemplares. Hacer impuro el aire o el agua de manera que huela a mal, o sea, o no se pueda respirar o utilizar. Un vapor fétido corrompe el aire. Bueno, ahora veamos pudrir. ¿Sí? Vimos aquí la palabra ¿qué? Corromper. Ahora vamos a ver aquí pudrir. ¿Qué significa? Verbo transitivo dice, descomponer o corromper una materia o una sustancia por la acción de diversos factores y determinados microorganismos. Ejemplo, el agua pudre la madera. Entonces, bien, vamos a seguir acá. ¿Sabían, mis queridos hermanos, que los creadores de los filmes de Hollywood son manipulados por la secta de los llamados iluminados? O los Illuminati, bueno, no sé si afecte esto que voy a decir. Toda esta empresa cineasta, obviamente, todos ellos tienen implicancia ahí. Y todas estas personas son conocedoras de lo que está escrito en la palabra de Dios. Ellos son conocedores mucho más que la cristiandad. Por eso a ellos les conviene ir un paso adelante y mostrar una caricatura, ¿sí? Mostrar algo que desvíe totalmente el verdadero significado de la palabra de Dios. ¿Sí? A Satanás le interesa eso y siempre lo ha hecho y lo hará hasta el final. ¿Sí? Entonces dice acá, ellos hacen sus reuniones, vamos a leerlo acá, ellos hacen sus reuniones en privado, en otras palabras, ellos adoran a Satanás con suma devoción. Estos hijos del diablo hacen parte del gobierno de la bestia llamado el anticristo. La mayoría de ellos tienen conocimiento de los eventos previos a la venida del Señor Jesús por su iglesia. Pero el objetivo de ellos es desmentir la eficacia de la palabra de Dios, haciendo creer a las personas que solo es ciencia ficción y no una realidad. Pero no podrán desviar la objetividad de este magno y trascendental evento. Así que los verdaderos zombies no es una mera ficción como muchos lo han creído. El Señor lo dice claramente por medio del profeta Zacarías, que será una plaga que Él les enviará en retribución por sus obras. No es un arma biológica lo que va a deformar, escuchen bien, a las personas, sino que será todo lo contrario. Será una plaga que el mismo Dios les enviará a todos aquellos malvados que le han causado tanto mal a su pueblo. Pero a ellos les conviene decir que todo esto es una mera ficción, no una realidad. En el libro de Revelaciones habla también de una plaga que el Señor enviará como castigo para los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Leamos el pasaje bíblico, dice acá. Vamos al contexto. Zacarías es el texto principal de este tema o de esta exposición, de esta conferencia. Vamos ahora a ir al libro de Revelaciones, que es el contexto, ¿sí? Donde tenemos que entender que allí se cumple cronológicamente este punto. Como les dije, eso no ha sucedido, no va a suceder ahora, sino dentro del marco de los juicios de Dios. Tampoco va a suceder después del milenio, ¿sí? Si alguien quiere argumentar y refutar eso, bueno, hágalo a ver, muéstreme dónde
es que va a suceder esto, si ya sucedió, está sucediendo, o dónde que va a suceder, a ver, ¿sí? Y espero que no me salgan diciendo, no, es que esto es algo literal, esto es algo simbólico. No, no, vamos, ahí, eso es un cuento reforzado, ¿eh? Miren, dice acá Apocalipsis capítulo 16, verso 2, presten mucha atención, es muy importante esto. Recordemos que arriba ya di la descripción o la definición de lo que significa pudrir o corromper. Y ahorita vamos a ver otros puntos muy importantes también acerca de lo que está incluido entre los textos de la construcción gramatical de los pasajes bíblicos. Dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. ¿Eh? Eso está hablando de las copas de ira, de las 7 copas de ira, pero dice que fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino ¿qué? Una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Recuerden que arriba dice que la carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies. Ahora, aquí voy a explicar algo para los señores José Junior y Alexander Gell y muchos otros que quizá van a salir a discrepar y a decir, bueno, ¿y esto cómo va a suceder? Que si se queda ciego, entonces ¿cómo van a adorar la bestia? Y que cómo no sé qué, y que... A ver, no está indicando el texto, no está diciendo que quizás se van a volver ciegos o se les va a deshacer la lengua en un día, o en una hora, en un momento. No. Aquí tenemos que entender que esto es un deterioro, digamos, por algún tiempo, no sé cuántos días, pero comienza un deterioro dentro del cuerpo. O sea, este castigo, esta plaga que el Señor va a enviarles a ellos, hará que su carne y su cuerpo se empiece a corromper de una forma progresiva. ¿Sí? Por ejemplo, cuando aquí llegó el virus, ya sabemos el virus, la pandemia y todo eso, ¿qué pasó con las personas que murieron? Sencillamente comenzaban con una tosecita, después ya con más tos, después que con una fiebre, después que ya no podía respirar y bueno, y por último pues se llegaba a su deceso. O sea, de una cuestión progresiva. Eso es lo que va a pasar precisamente. Entonces eso no significa que de una vez se le va a pudrir la carne en un día, no, eso es una cuestión durante algún periodo de tiempo y es de una forma progresiva, ¿sí? Entonces hasta que ellos, dice que esto hará que al último ya se les corrompe la carne de tal manera que ya pasan como a una especie de estado de una persona que ya muere en un estado post-mortem, ¿sí? Ya por ejemplo de varios días, por decir de varias semanas, cuando un cuerpo ya pasa de ciertos días, entonces empiezan a surgir lo que es pues la parte de la descomposición, la putrefacción, ¿sí? El estado post-mortem. Entonces bueno, no me recuerdo el término ahí que usan lo que es la medicina forense, las livideces y todo eso, bueno, ¿sí? Ya comienza la descomposición, ¿sí? Ya empieza lo que es bueno, ya pasa un tiempo, comienza la fauna cadavérica y todo eso. Pero en este caso se muestran como que ya estas personas cuando ya empieza a podrírsele la carne, a caérsele a pedazos, pero claramente dice el texto que entre ellos habrá pánico. Obviamente no solamente para ellos, sino para muchas otras personas. Ahora, esto no va a suceder, otro punto, no va a suceder en toda la tierra, no todos se van a volver, digamos, como esta especie, estos son los zombies verdaderos, no se van a volver zombies. No, porque los castigos de Dios, obviamente, como cuando nosotros leemos en Apocalipsis, se habla que se afecta, por decir, una tercera parte de la tierra, otra tercera parte del sol, la tercera parte de los ríos, tercera parte de los mares, bueno, tantos hombres murieron por acá, por allá, bueno, hay una cantidad de cosas, entonces no podemos generalizar todo y globalizarlo todo, no, pero el epicentro de esto, pues mayormente es donde va a estar lo que es la bestia y los pueblos aledaños, todo esto, todos aquellos, ¿sí? Que se han levantado contra el pueblo del Señor, contra la iglesia, contra el pueblo judío que teme a Dios, porque hay un pueblo que de los judíos que no teme a Dios, o sea, hablándolo así, no todos los judíos creen en el Señor, en el Mesías, ¿sí? Entonces, claramente lo dice el texto, que la carne de ellos se corromperá. Entonces, esto sucederá de una forma progresiva.
¿Qué? Quiero aclarar eso a los que me están malinterpretando, diciendo, no, pero es que ¿cómo va a ser? Entonces, imagínense unos ciegos peleando contra otros. No. Eso precisamente va a suceder en ese momento. El Señor, como pasó, por ejemplo, con estos sirios que también fueron cegados, pues una ceguera, y vemos allí también el texto que leímos ahorita arriba, donde ellos dice que están crónicas, que cuando comenzaron, dice que a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, dice, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos contra los otros. ¿Sí? Entonces voy a leer aquí para seguir analizando este punto. Entonces dice acá el texto de Apocalipsis capítulo 16, verso 2, dice, vea lo que dice, fue el primero, derramó su copa sobre la tierra, ¿cierto? Dice acá, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, dice acá. Vamos a leer nuevamente el texto y luego analizamos el contenido gramatical del texto. Ahora vamos a analizar las siguientes palabras mencionadas en el texto de Apocalipsis capítulo 10, verso 2. Punto número 2, perdón. Ya vimos el punto número arriba 1 y vamos al punto 2. Significado de la palabra plaga. ¿Qué significa plaga? Nombre femenino, dice colonia de organismos. Por ejemplo, una plaga se puede describir como tanto en la parte de lo que afecta a la naturaleza, un cultivo, todo eso. Pero por decir, cuando se habla de microorganismos, tiene que ver con esto de los virus, porque son esto en proporción, ¿sí? Por ejemplo, se dice que son colonias de organismos, microorganismos. Entonces, por ejemplo, un virus es una especie de plaga. Se convierte en una pandemia porque arremete contra muchas personas y les quita la vida. Entonces se puede entender como una plaga en ese sentido. Ahora dice acá, colonia de organismos, animales o vegetales que atacan y destruyen los cultivos y plantas. Una plaga de langostas arruinó la cosecha de los ejemplares. Dice, daño o desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa perjuicio grave. Lo que es plaga, ¿no? Punto número 3, significado de úlcera. Vamos a ver qué significa úlcera. Nombre femenino, dice, llaga o lesión que aparece en la piel, ¿sí? O en el tejido de la mucosa, refiriendo a la parte interna, ¿no? A causa de una pérdida de sustancia y que no tiende a la cicatrización. 2. Sinónimo de úlcera. Sentido de la palabra úlcera. Herida en la piel, llaga, escuchen bien. ¿Sí? Herida en la piel, llaga, pústula, supuración, chancro, escroación, ulceración. Eso significa la palabra úlcera, o sea, los significados o los sinónimos. Punto número 4, dice acá maligna, dice que una úlcera maligna y pestilente. ¿Qué significa la palabra maligna? Efectivo. Persona que tiende a hacer daño y desea el mal de otras personas, o sea, se alegra de él. 2, que causa o produce un daño o un perjuicio. Las plagas son malignas para las cosechas. Bueno. Punto número 5, pestilencia. Vamos a ver qué significa pestilencia. Aquí les estoy desglosando parte por parte. O sea, lo que de las construcciones gramaticales que están ahí, digámoslo así, lo que dice las palabras, aquí lo estamos pues analizando, ¿sí? ¿Qué significa la palabra pestilencia? Viene del latín pestilentia. Enfermedad, escuche bien, contagiosa y grave que origina gran mortandad. ¿Sí ven? 2, enfermedad contagiosa que causa gran mortandad, mal olor, cosa mala que puede originar daño. Esto también tiene una relación con lo que es algo parecido también, que la sarna también es otra especie es una enfermedad que produce es una dermatitis, podemos decirlo así. Es un hongo, una especie de enfermedad contagiosa. Y ahí vemos el caso, por ejemplo, este punto, ¿no? Dice acá sarna también, vamos a leer la sarna también para ver qué nos dice. Enfermedad contagiosa de la piel, causada por un parásito llamado arador de la sarna, que se introduce debajo de esta y se alimenta de las células superficiales. Se caracteriza por la presencia de una multitud de vesículas que producen picor o picazón,
o rasquiña, como algunos le conocen la palabra, ¿cierto? Punto número 7, la lepra, que también está asociada con el daño de los tejidos, de la dermis, ¿sí? De la dermis, la epidermis, bueno, todo eso es lo que se refiere a la parte cutánea, ¿sí? Dice acá, o de los tejidos del cuerpo, ¿sí? Dice acá, enfermedad, la lepra, que significa enfermedad infecciosa crónica causada por una bacteria que se caracteriza por lesiones y heridas en la piel, las mucosas y el sistema nervioso periférico. La lengua es una enfermedad. La lepra, perdón, es una enfermedad contagiosa. Tenemos un caso en particular y es cuando Job fue herido con una sarna maligna por Satanás. Y tenemos un caso, por ejemplo, entonces salió Satanás, dice acá, Job 2, 7 y 8, dice, entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna. Dice acá, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza, dice acá. Luego dice Job 2:13, dice, y así se sentaron con él en tierra por 7 días, o sea, unos amigos de él, y 7 noches, y ninguno le hablaba palabras porque veían que su dolor era muy grande. Entonces, luego dice acá el comentario, esta úlcera maligna y pestilente es la que hará que su carne, escuchen bien acá, esta úlcera maligna y pestilente, porque obviamente estarán en un estado empezarán a podrirse la carne y entrarán en ese estado de putrefacción. Eso es algo terrible. Hermanos, esto no es un cuento, eso no es un cuento chino ni de ficción. Abran los ojos para que ustedes entiendan, porque a mí me duele en el corazón realmente saber que cuando un cristiano descrea la palabra es terrible y comienza a decir, no, es que eso es simbólico. Eso es una prosopopeya, eso es un lenguaje literario, es un lenguaje alegórico místico. Por favor, entendamos que esto está hablando de algo real. Esto va a suceder, y ahí lo dice. Entonces dice acá, esta úlcera maligna y pestilente es la que hará que su carne se corrompa y se deforme su fisionomía y sean los verdaderos zombies. Estos son los verdaderos zombies que van a venir. No, esos de Hollywood, no. Eso no. No es una plaga que va a salir así como la de Resident Evil, donde se escapa un virus de allá de la colmena, el virus T, y bueno, comienza a hacer daño a las personas y a los animales también se vuelven zombies, todo esto. Pero nótese que arriba también la escritura dice que los animales también van a ser afectados por esta plaga. Los animales también, o sea, las bestias. Y ahorita les voy a decir por qué también. O sea, obviamente, esto tiene una referencia en un contexto, hablando contextos antecesores. Dice acá, en la ciencia ficción son conocidos también como The Walking Dead, o significa los muertos vivientes, pero eso es una farsa. Demos ahora un vistazo a la escritura y aceptemos la verdad de nuestro abacados. Dice, blasfemaron, escuchen bien, contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Notemos eso. O sea, tan tremendo el castigo y esa gente todavía no se arrepintieron. No se arrepintieron, no reconocieron al Dios del cielo. Entonces dice acá, ni se arrepintieron por sus obras. Apocalipsis capítulo 16, verso 11. Voy a postear otros pasajes paralelos a lo que dice en Apocalipsis para mayor comprensión. Entonces ahí les expliqué claramente todo lo que tiene que ver, qué significa la palabra pudrir, corromper, úlcera, y hasta le agregué un poco más también lo que es la sarna, la lepra. Bueno, todo eso tiene que ver con el daño de lo que es la parte cutánea. Entonces, esto será terrorífico, hermanos. Esto será terrorífico, pero no se preocupen. Esto no es para los hijos de Dios, no es para la iglesia. Aquellos que predican el rapto secreto, que se van a ir 7 años antes, ellos le tienen miedo a estas verdades. Y por eso ellos no predican estas verdades, porque le dicen a la feligresía, a los cristianos, a la cristiandad, le dicen, no se preocupen, hermano, porque eso no es para nosotros. Todos esos juicios no son para nosotros. Bueno, claro que no son para nosotros, pero eso no significa que nosotros no vamos a estar ahí y lo más posible es que nosotros vamos a presenciar eso, pero a nosotros no nos va a afectar. Y ya les voy a decir por qué. Porque sí hay una especie de paralelismo que ya sucedió con el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces,
el Señor Jesús no va a venir antes de la gran tribulación, va a venir después. Es un tema que ojalá que el estimado Joaquín me deje también enseñar acá, porque quiero enseñar sobre eso. Yo tengo muchos argumentos sobre esto. De hecho, que no he debatido este tema porque la verdad, no he querido debatir este tema. Pero yo tengo material para eso, ¿sí? Para plantear un debate, bueno, si la iglesia se va antes de la tribulación o después. O sea, el evento es pre o post. Pero claramente la escritura del Señor Jesús nos arroja información en cantidad, donde Él nos dice que su venida será un evento post-tribulacionalista, no pre. No pre, repito. Entonces, por eso, la gente le han perdido esa importancia de escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque simplemente le dicen a la cristiandad. Yo recuerdo a un pastor en una ocasión cuando le dije, estaba recién comenzando, o sea, la vida cristiana, cuando llegué a la IPUD. Le dije a un pastor, hermano, yo quiero que tú me expliques sobre el libro de Apocalipsis. ¿Y sabe qué me dijo él? ¿Sabe qué me dijo este tremendo? Me dijo, hermano, no sé, pero eso no es para nosotros. Esos caballos, todo eso no. Otro dijo, no, todos esos caballos de Apocalipsis ni los monto, ni los arreo, dijo así, en el término coloquial colombiano, dijo, yo esos caballos de Apocalipsis ni los monto, ni nada, o sea, ¿sí entienden? Oiga, tremendo. Claro, el problema es que ellos no lo entienden y tampoco el Satanás les ha engañado para decir que que todos esos juicios, pues no, la iglesia no lo va a presenciar. Claro que la iglesia lo va a presenciar. Claro que sí. Pero ¿qué pasa? No es para la iglesia. La ira de Dios no es para la iglesia. La ira que nosotros vamos a tener que enfrentarnos es a la ira del anticristo o de la bestia. A ese sí, porque obviamente en Daniel capítulo 7, verso 25 dice que nosotros los santos del Altísimo seremos entregados en su mano por 42 meses, o sea, 3 años, 1260 días. Y Apocalipsis 13, capítulo 5, ahí claramente dice que el gobierno de la bestia es por 42 meses. 42 meses, ¿no? Entonces, nosotros ahí, según Apocalipsis capítulo 13, verso 10, dice que los que han de morir a filo de espada morirán. Y los que han de ir a cautividad irán. O sea, en otras palabras, los que estén destinados para morir en la gran tribulación, sí, porque mucha gente va a morir, de los cristianos vamos a morir, si los que nos toque, y los que no, pues, sobreviviremos físicamente, pero bueno, eso no es ningún problema. Entonces lo que nosotros vamos a enfrentarnos es a la ira, pero de la bestia, no de la ira de Dios. No, la ira de Dios no es para la iglesia. Así que no se preocupe, amado hermano post-tribulacionalista, que la ira no es para nosotros. El hecho de que la ira no sea para nosotros, eso no significa que, como dicen aquellos, bueno, es que Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice que Él nos librará de la hora de la prueba y que nos librará de sacándonos de aquí para el cielo. No, donde dice eso no es así. Eso no es así. Los librará, sí, nos guardará, pero no dice que nos sacará y nos llevará al cielo para no estar en la tribulación. No. Entonces ahí, por esa razón, los amigos del pretribulacionalismo enseñan de que todo lo que tiene que ver los eventos apocalípticos, todos estos eventos de escatología, y eso no tenemos nada nosotros que ver. Bueno, y si eso no tiene nada que ver, entonces ¿para qué Pablo les habló a los apóstoles, a los hermanos de la iglesia? Bueno, les dice que inclusive que es necesario que primero venga la apostasía, posteriormente se manifieste el hombre de pecado. Allí en Tesalonicenses capítulo 2, versos 3, 4, ahí dice, ubica cronológicamente, dice, primero una cosa, después la otra, y después sí, vendrá el Señor. Pero bueno, ese es otro tema, yo no quiero entrar más ahí, yo voy a poder seguir con el tema para ir concluyendo, porque es muy importante. Así que le invito a que deje sus comentarios ahí, ahí dejo todas las referencias bíblicas. Ahorita que termine voy a colocar todos los textos que tengo acá, estoy leyendo, los voy a poner ahí en el muro, en la caja de comentarios, y denle like, compartan esto porque es muy importante. Bueno, entonces vean este punto, vamos a continuar acá. Dice acá, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Bueno, aquí Manfred Cruz está diciendo, bueno, ¿cuál es el objetivo de la enseñanza? ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza? Escuche bien, Manfred. ¿Cuál es la enseñanza? Que usted entienda de que la cuestión de los zombies no es una ficción como lo ha enseñado Hollywood o como se lo han hecho creer a usted.
sino que esto está demarcado entre la palabra de Dios y esto es algo que va a suceder en la vida real. Esto va a suceder, es un evento escatológico, ¿sí? Y es un evento que va a suceder previo a la venida de Cristo, todo estos juicios. Entonces tenemos que entender eso, y esto se va a ejecutar precisamente es dentro del marco de lo que es la gran tribulación, o sea, donde te derraman los juicios de Dios. Ahí es donde va a suceder todo esto. No es que va a suceder antes, ni tampoco después del milenio, no. Tenemos que entender eso. Entonces, este es un juicio directamente enviado de parte de Dios. Vamos a continuar acá. Voy a postear otros pasajes paralelos a los que dice en Apocalipsis para mayor comprensión. Vayan captando todo lo que estoy diciendo y después, pues, si quieren, vuelvan a escuchar nuevamente toda la enseñanza porque es importante. Veamos aquí el paralelismo que vamos a hacer acá, ¿sí? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón. Escuchen bien. Ahora nos vamos a remitir al Éxodo, ¿sí? Capítulo 9, verso 8 al 10. Dice: Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante del faraón, dice acá, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá ese sarpullido. Escuchen bien, producirá sarpullido ¿con qué? Con úlceras. Ya vimos arriba qué es una úlcera y qué causa y qué efecto produce eso. Dice acá, úlceras, término está en plural. Dice, en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto, y tomarán ceniza del horno y se pusieron, dice, tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo, dice acá, produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Escuchen bien, fueron afectados tanto las personas allí en Egipto por este juicio de Dios, porque era un juicio de un castigo. Dice que, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido, dice que produjo úlceras tanto, dice acá, en los hombres, sentido plural, toda esta nación, como dice en las bestias, o sea, todos los animales que tienen ellos allí. Y es precisamente lo que mencionamos arriba cuando dice que también esa plaga va a afectar también a las bestias. Ahí está, por eso está el mismo paralelismo. Noten eso, texto y contexto. Yo les estoy mostrando texto y contexto. Entonces dice acá, ahora Deuteronomio 28, 27, miren lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. Les trae a colación algo. Jehová te herirá, dice, con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, dice, de que no pueda ser curado. Y esto lo dice porque que si ellos no obedecían los mandamientos, la palabra, o sea, no obedecían la ley como él se la impuso, se la dictaminó a ellos, entonces ¿qué pasa? Él iba a traer juicios también, así como lo hizo en Egipto, les iba a mandar esos juicios a ellos también. Por eso dice, te herirá con úlcera de Egipto, o sea, la misma forma, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. Ya leímos el significado arriba de sarna. ¿Qué significa eso, cierto? Significa la palabra sarna, lepra, bueno. Ahora, luego dice Deuteronomio 28, 28, dice acá. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Bueno, luego dice acá, veamos lo que dice acá, Segunda de Reyes capítulo 6, verso 18. Y luego, ¿sí? Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Bueno, vemos claramente este evento que sucede allí, donde todos estos enemigos, ¿sí?, de Eliseo fueron heridos con ceguera. Entonces, vamos a ir aquí ya pues terminando. ¿Okay? Dice, algo que quiero resaltar en este breve estudio es que todo lo de Apocalipsis, dice acá, será a mayor escala el castigo, ya que la ira del Eterno se derramará por completo y los consumirá. Además, cabe decir que la mayoría de la cristiandad apóstata no conocen esta verdad, ya que ellos están cegados por el engaño y prefieren creer a la mentira que a la verdad, ya que la mayoría de estos líderes son servidores del mismo diablo de Satanás. Entonces, recordemos, amados hermanos, esto
estos juicios, estas plagas, son enviadas de parte de Dios y ejecutadas por medio de los ángeles. Ellos son los que ejecutan, obedecen la palabra del Señor. ¿Okay? Entonces todo esto, obviamente en el Apocalipsis va a ser a mayor escala. A mayor escala. Entonces nótese que cuando Israel, cuando allí se hicieron todos estos juicios, ¿sí? De las plagas, la plaga de langostas, de ranas, todas estas plagas que el Señor envió allí a Egipto, ellos quedaron totalmente devastados, ¿sí? Totalmente devastados quedaron ellos. Pero la pregunta es, ¿les pasó algo a los israelitas? No, porque ellos se resguardaron en la sangre que habían colocado en los dinteles de las puertas de ese cordero que mataron. Ese cordero representaba, porque ese cordero representaba ¿qué? Al verdadero cordero que iba a venir. Entonces, ese cordero que vino, murió por nosotros, dice que nos ha lavado con su sangre. Y todos aquellos que estemos lavados con su sangre, su pueblo, su iglesia, pues no se preocupen porque los juicios no son para nosotros. No son para nosotros. Entonces notemos que allí el pueblo de Israel fue guardado dentro de esas casas, mientras que allá afuera estaba el juicio de Dios pasando terriblemente, primogénitos muertos, todo esto. Una cuestión bastante terrible, catastrófica, y ellos estaban allí resguardados, tranquilos. Tenían luz, tenían comida, tenían vida, mientras afuera se estaban muriendo, ¿sí? Mientras afuera Egipto estaba siendo devastado. Entonces no se preocupen, la iglesia del Señor verá esto. Por eso el salmista, cuando el Salmo 91 dice allí, y es un salmo que a mí me gusta, pero obviamente hay que darle su debida aplicación, no colocarlo como un mantra, ¿sí? Porque hay gente que lo usa como una especie de mantra, ¿sí? Un amuleto, y lo ponen para que no entren los demonios y cosas así. No. Cuando dice allí claramente, dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque dice, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y significa la peste destructora. Bueno, todo esto son pestes que destruyen, pero dice que él te librará. O sea que si la iglesia, al estar bajo la sombra del Altísimo, o sea, estamos en Cristo, nosotros la iglesia dice que estamos con Cristo en Dios, guardados en Él. Entonces quizás puedan, si alguien nos quita la vida, bueno, sabemos que nuestra alma no le pueden hacer absolutamente nada. Y estos juicios, como les digo, estos juicios que van allí, que se presentan allí en el libro de Apocalipsis, no son para la iglesia. No, la iglesia no va a recibir esos juicios, pero eso no significa que no va a estar acá. Israel pudo presenciar todos esos juicios, ¿sí? Y estaban ahí todavía en Egipto, no habían salido. Así que la iglesia también estará aquí. Y posteriormente, después de todo eso, entonces sí, va a suceder lo que ya, la resurrección, el arrebatamiento. Los ángeles tomarán a los escogidos de los cuatro vientos, de los cuatro extremos del cielo, dice que los juntará, y saldremos al encuentro de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces muy, muy bonito esto. Así que esto de los hombres, bueno, aquí les dejo claramente por medio de las escrituras que esto va a ser algo real. Estos son los verdaderos hombres. Sépanlo y entiéndanlo, hermanos, que ahí en la Biblia está. Ahí está. Entonces, cuando llegue este momento, acuérdense de este servidor. Acuérdense de este servidor que se llama Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Acuérdense. ¿Sí? Usted, pastor, que hoy no lo cree, cuando llegue este momento, acuérdese, porque va a llegar. Esto es algo profético que ustedes han ignorado, pero esto es un mensaje de parte del Señor que aquí estoy dando para ustedes. Estoy hablando aquí algo que está dentro de la escritura, y esto tiene gran peso. Acuérdese que cuando llegue este momento, si lo agarra desapercibido, no vaya a decir, no, Señor, que yo no sabía, nadie me lo dijo, nadie me lo explicó. No, aquí se lo estoy explicando. Si usted quiere invitarme a una conferencia allá en su canal, con mucho gusto estamos aquí para ir hasta allá, ¿sí? Y poder, digamos, enseñar, ¿sí? Enseñar este tema y que los hermanos aprendan. Esto es para que se edifiquen más,
atesorar la palabra del Señor en nuestra vida es lo importante. Recordemos que nosotros tenemos que, dice el apóstol Pablo, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestro corazón. Debe morar la palabra de Cristo en nuestro corazón. Porque va a llegar un momento en que quizás no podemos tener ya un celular, no podemos tener una Biblia, ¿sí? No vamos a poder tener nada de esto, ya tenemos que tener todo lo que tenemos es aquí, vean. Todo lo que hemos guardado acá, la palabra, ahí está. Y esa nadie la puede quitar. Entonces es muy importante eso. Así que bueno, amados hermanos, ha sido pues un gusto haber compartido con ustedes esto acá. Pues esperé pronto haberlo hecho con otra persona aquí acompañándome, pero bueno, Joaquín, pues gracias por darme este espacio aquí en su canal y que el Señor, el eterno Dios, tu amado Hijo, sea bendiciéndole grandemente. Y bueno, más adelante pues me gustaría traer otras conferencias también de otros temas y también lo que tiene que ver con el diezmo, bueno, lo que es el arrebatamiento y todas esas cosas, la parte escatológica, que es muy importante también. Entonces, bueno, así que un fuerte abrazo para todos. Yo me voy a estar despidiendo ya. Saludos allí pues a Manfred, espero que esto usted lo pueda entender. Manfred, ahí están los textos para que los estudie y los analice. A Mauricio, que también está por ahí conectado, al hermano Alfredo, no sé si se conectaría, bueno, un saludo para él allá en Formosa, a su hermano Darío Pintos, a la familia del estimado Joaquín, bueno, a todos los demás que quizás no conozco, no les sé el nombre, y quien vea este video, pues, muchas bendiciones, ¿sí? Muchas bendiciones para usted y su familia.